Entonces, vamos a comenzar este día con una oración. Padre, te damos gracias porque nos permites tener este tiempo. Queremos, Cristo Jesús, que tú nos guíes. Que tú nos guíes a hacer tu perfecta palabra, tu perfecta voluntad. Queremos honrarte. Queremos amarte. Queremos hacer discípulos de acuerdo a tu perfecto plan. Guíanos, Dios, guíanos a hacerlo. En tu nombre precioso, Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado empezamos a hablar del Evangelio. Vamos a darle continuidad a esta plática. Vayamos nuevamente a Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La última indicación que dio Jesús es hacer discípulos. Hoy voy a cerrar con la parte del Evangelio de Dios y nos vamos a ir a hablar de el discipulado. Recuerden, evangelizar sin discipular es como tener hijos y dejarlos botados. El evangelismo es plantar la semilla, pero el discipulado es ayudar que quede esa semilla plantada en un espacio específico donde pueda crecer. Jamás está separado el discipulado del evangelismo. Si tú has hecho obra de evangelista, también Dios nos manda a ser discípulos. Si tú estás aquí en la iglesia de Cristo, es porque has sido convertido a Cristo Jesús. Eso espero. Pero también no quiere que seamos fans, creyentes o convertidos. Jesús quiere discípulos. ¿Se acuerdan lo que veíamos la frase pasada? Que el cielo celebra cuando un pecador se arrepiente, pero la tierra necesita discípulos obedientes que se multipliquen. Son realidades que necesitamos movilizarnos. Dios no quiere que solamente seamos fans o creyentes de Jesús. Quiere que seamos discípulos de Jesús. Dios no quiere solamente siervos. Y aquellos que de repente hemos tenido mentalidad de siervo, de voy a servir y me siento mal porque no he servido. Dios quiere que seamos discípulos. Al ser discípulos amados por Jesús, el servicio viene por consecuencia. La idea es de que hagamos discípulos, ¿no? Y ¿le das a la presentación? La quinta, pon la quinta. Les explicaba sobre que Jesús es el dueño de una casa y un jardín y le encarga al jardinero simplemente embellecer el jardín. Pero si nos enfocamos a cuidar la casa, a limpiar la casa, va a llegar el dueño de la casa y el jardín y nos va a decir: hiciste solo lo que te pedí que era el jardín. Y si decimos, hicimos reuniones, hicimos actividades, y Dios va a decir: pero ¿hiciste discípulos? No, pero hice actividades, ¿no? Junté gente, reuní a los jóvenes y les hablé de Dios. Sí, pero ¿hiciste discípulos? Hice reuniones de matrimonios, pero a los matrimonios los discipulaste. Hice actividad de niños y a los niños los llevaste a conocer de mí. Eso es algo fuerte. Podemos tener reuniones y sería algo negativo que solamente yo les hable del amor de Dios y que no les enseñe que ustedes puedan dar el amor de Dios a otras personas y que hagan discípulos. En muchos lugares probablemente se esté compartiendo la palabra de Dios, pero no se esté enseñando el mandato de Jesús. Y eso es una línea delgada. No está mal compartir el evangelio o hablar del amor de Dios. Estaría incompleto si no hacemos discípulos enseñándoles a que guarden todas las cosas que Jesús nos mandó. La siguiente, por favor. Sabemos que el mundo necesita de Jesús, eso lo vimos la sesión pasada, y nosotros necesitamos llevar a Jesús al mundo a través de nuestras acciones, a través del hospital. Si tú no puedes el viernes al hospital, en tu trabajo, en la escuela, con los padres de familia de tus hijos,
En todo lugar podemos llevar a Jesús. Y esta es la idea, que podamos evangelizar y compartir el evangelio. La que sigue, por favor. La que sigue. Les hablábamos que el evangelio lo puedes ver en varios versículos clave. Veíamos Juan 3:16. En un momento más vamos a ver otro que nos corresponde a todo creyente reconocer en Cristo Jesús. ¿Me das la siguiente, por favor? Y quedamos de que íbamos a estar hablando de evangelismo y de discipulado. Hoy terminamos de hablar de evangelismo y quiero enfocarme en empezar a hablar de discipulado. Solamente es una pequeña embarrada porque es más profundo poder hablar de esto. La que sigue, por favor. Hablábamos que el gran mandato es que vayamos y demos las buenas nuevas de salvación. La que sigue, por favor. Y que vayamos por todo el mundo. Y Mateo y Marcos entienden que es una gran comisión, es algo que nos invita a Jesús a hacer. De hecho, no solo lo invita, nos lo ordena. Recordemos que evangelizar no es una sugerencia, es un mandato. Y nosotros tenemos que evangelizar, aunque tú digas, yo no tengo ese papel de evangelista. Todos hemos sido evangelizados, hemos recibido las buenas nuevas y tenemos que compartirlas con los demás. Para eso quiero que veamos un video que es una canción. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Para poder entender el Evangelio y afirmar el discipulado, tenemos que entender qué es el Evangelio de Dios. Y es una canción que salió en los 90s. Escúchela y léela. Oh, a ti te alabamos, Dios y gloria. A ti te alabamos, Dios y gloria. Digno eres tú. Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad. Para rescatar al hombre de pecado, es el Evangelio de Dios. Para proclamar al pobre libertad, nueva vida que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu, nación, derramó su sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, guardó de la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios, y a Dios, y a Dios.
El Evangelio de Dios es para destruir toda potestad. Por eso Jesús dijo, todo poder es dado en el cielo como en la tierra. El Evangelio de Dios es para dar esperanza a quien no tiene esperanza. El Evangelio de Dios es para redimir al pueblo de Dios. El Evangelio de Dios es poder para nosotros que creemos en Cristo Jesús y es locura para los que no creen. El Evangelio de Dios es algo que tenemos que vivir. Puedes descargar esa canción de Marco Barrientos, de Usana Productions, de los 90s. ¿Y cuántos cristianos con esas alabanzas? De la vieja guardia. A mí me gusta mucho porque me recuerda que es el Evangelio de Dios. Y recuerda lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Vamos a Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3. Isaías 61, versículo 1 al 3. Este es el poder del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Que Jesús vino y pagó todos los pecados. Pero mientras pagaba por los pecados, suscitó esto. Yo espero que lo tengas subrayado en tu Biblia. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Evangelio de Dios es el poder de Dios manifestado en la tierra por medio de Jesús, perdonando pecados, pero también sanando al quebrantado de corazón, dando vista al ciego, libertando a los cautivos. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, empezó a hablar de esto. Lo dijo en la sinagoga y dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes, al recitar al profeta Isaías. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio son dar las buenas nuevas. No podemos discipular sin entender lo que es el Evangelio. Recuerden, el discipulado se va fortaleciendo entre más conocemos de Jesús. Ahora, cada creyente, cada uno de nosotros, no solamente somos oidores de la palabra, tenemos que ser mensajeros y no espectadores de la palabra. Les animamos y por eso vamos a estar insistiendo. Nuestro trabajo como iglesia es que podamos hacer discípulos, pero para poder hacer discípulos necesitamos entender qué es el Evangelio. ¿Me pones la diapositiva 14, por favor? ¿Se acuerdan que decíamos que no compartir el Evangelio es como tener la cura y no compartirla? Tenemos la cura ante esa situación. La 14. Entonces, la otra, siguiente después de esa, esta es. El evangelismo tiene que ver con conocer cuáles son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Las buenas nuevas de salvación es de que Cristo vino a perdonarnos de todo pecado, quitarnos toda culpa, darnos una entrada con el Padre, mostrarnos al Padre, no solamente salvarnos del infierno, sino darnos vida eterna. Eso es parte de las buenas nuevas. Pero ¿cuántos saben? Si volvemos a Isaías capítulo 61, las buenas nuevas es de que Dios a los creyentes nos ha ungido para dar a otros estas buenas nuevas. Y es predicar buenas noticias a los que están abatidos, ansiosos, angustiados. ¿Y cuáles son estas buenas nuevas? Que Dios les ama, Dios les perdona y Dios quiere que le reconozcan, pero para ello necesitan arrepentirse. ¿Me das la siguiente, por favor? El arrepentimiento es algo importante. ¿Qué es el evangelio? El evangelismo es la acción de dar las buenas nuevas, pero el evangelio es la noticia buena
después de las noticias malas. Repite conmigo, el Evangelio es las noticias buenas después de la noticia mala. Tenemos malas noticias y tenemos que hablar de eso del Evangelio. ¿Me das la otra, por favor? Divídelo así al Evangelio. 3 noticias malas contra 3 buenas. El Evangelio empieza con: cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni aun solo uno. Tus obras y mis obras no pueden acercarnos a Dios. Hay algo que es pecado, hemos ofendido a Dios. Ayer lo hablamos con los matrimonios, que estamos hablando del perdón. Karen les mencionaba que somos ofensores. Y seguimos siendo ofensores en potencia. ¿Cuántos saben eso? Ofendemos en palabra, en conducta, primero nuestro Dios y luego nuestro prójimo. No importa si es mamá, papá, hermano, pareja, hijos, hijas, vecino y al que se te atraviesa, o al jefe. Seguimos siendo ofensores en potencia. Somos pecadores todavía. Él nos ha perdonado y nuestra naturaleza, Él ya perdonó el pecado, pero seguimos pecando porque nuestra naturaleza física está el hacer lo que no queremos hacer, que está ahí, y a veces queremos hacer el pecado, ¿no? Pero la mala noticia número 1, si vas a evangelizar, es de que todos somos pecadores. El pecado nos aleja de Dios. Pecar es lastimar el corazón de Dios, no dar en el blanco, no hacer lo correcto de acuerdo a sus estatutos, palabra y mandatos. La segunda mala noticia es de que la paga del pecado es la muerte, es la consecuencia del pecado. Por eso que después de pecar te sientas mal. ¿Alguien se ha sentido mal después de pecar? Y no de que te comiste muchos tacos y digas, ay, no, esa es una consecuencia. La consecuencia inmediata del pecado es la muerte. La separación de Dios con el hombre es la muerte espiritual. Pero la consecuencia física es de que el que pecare y al morir va a ir al lago de fuego si su nombre no está escrito en el libro de la vida. Esa es la mala noticia y tenemos que evangelizar diciendo, ¿sabes qué? 1, eres pecador, soy pecador. 2, la muerte está latente y aunque nos sintamos bien, hay gente que está muriendo en vida y hay gente que espiritualmente está muerta y hay gente que si su nombre no está escrito en el libro de la vida, hay muerte. Voy a levantar mi Biblia de discipulado para que la vean, de aquí estoy sacando información. Si no estamos escritos en el libro de la vida, no entraremos al reino de los cielos. Eso es muerte también. La tercera mala noticia es de que ninguna de tus obras puede salvarte. No es por obras, es por gracia para que nadie se gloríe. Es por el sacrificio de Jesús en la cruz. Tus mejores obras, el que te portes bien, la mejor versión de ti mismo, no puede salvarte, no nos puede salvar. El que vengamos a la iglesia, nos portemos bien, leamos todos los días la Biblia y estemos orando, no nos salva. Por supuesto que nos ayuda a conocer a Dios, pero no nos salva. ¿Quién nos salva? Es Jesús a través de las 3 buenas noticias. Primera buena noticia, porque de tal manera amó Dios a quién, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esto conocemos el amor, en que Dios nos amó primero y no nosotros a Él primero, porque Dios es amor. Y tú puedes ver tanto en Juan, el Evangelio de Juan, como en las 3 cartas de Juan. Juan, el discípulo amado, empieza a hablar mucho de esto. El que ama ha sido perfeccionado en el amor, porque el que teme aún lleva en sí castigo. El amor de Dios es el que cubre multitud de errores y pecados. Como está tan lejos el oriente del occidente, así alejaré tus pecados por amor a ti. Dios nos ama. La segunda buena noticia es de que Cristo viene a ser la sustitución del pecado que nosotros teníamos. Por nosotros es hecho pecado para que seamos justicia de Dios en Él. El regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Cristo Jesús viene a ocupar nuestro lugar como pecadores para que tú ya no tengas que pagar porque tus obras no pueden hacer algo. Y Cristo Jesús es el que dice, yo pago por la deuda de él, de ella, de ti y de mí. Jesús se vuelve la persona sustituta, el cordero inmolado quien lleva sobre él nuestros pecados. Cristo
Su muerte y resurrección es lo que nos hace tener vida. Sin Cristo no hay buenas nuevas. Y por último, esto se presenta en la cruz del Calvario. Aunque la cruz era un instrumento de tortura, no solamente romano, lo utilizaban, sabían, los nórdicos, lo utilizaban mucho allá en Oriente y en Europa occidental, lo llegaban a utilizar mucho, pero Cristo Jesús plasmó ahí por medio de la cruz nuestra paga de pecado, y gracias a la cruz de Cristo podemos ser hoy tú y yo salvos. Ese es el evangelio, son las buenas nuevas. Tengamos cuidado con decir, Dios tiene un plan bueno para ti, y no les hablemos de las malas noticias. ¿Cuántos han escuchado eso? Dios te ama tanto que tiene un buen plan para ti. Suena lindo, es una realidad, tiene un plan, pero no podemos cortar el evangelio y no decirle a la gente, arrepiéntete y confiesa tus pecados. De hecho, Pedro, tú puedes ver en el libro de Hechos, en su primer discurso, la gente le decía, ¿qué hacemos para tener lo que ustedes tienen? Y decía, arrepiéntense y bautícense. Arrepentimiento tiene que ver con conocer el evangelio, y bautizarse tiene que ver con discipularse, con aprender a seguir las ordenanzas de Jesús. ¿Vamos bien? Te lo estoy explicando a grosso modo porque queremos tener unas pláticas de lo que es el poder del evangelio, la bendición del evangelio, que lo podamos asimilar. Y la iglesia tiene que tratar de esto. Y por consiguiente, cuando hablemos de evangelio y de discipulado, las demás cosas como amar al prójimo, tener escatología, apologética, va a ir fluyendo. Pero la base es el evangelismo, el discipulado, y de ahí fluye todo lo demás. ¿Le das la siguiente, por favor? ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo llevo más de 30 años de ser creyente y nunca había visto esta explicación. No sé si a algunos les ha pasado que mucho tiempo de creyentes y ves algo que tú dices, nunca me lo enseñaron así. Este es de un libro de Compassion, se llama Proyecto Evangelio. Y habla de cómo tener un método de evangelismo, y es las bases del evangelio. Para los que están hasta allá y no lo pueden alcanzar a ver, me está siguiendo la cámara, les voy a explicar cada uno de estos. Todo empieza con las malas noticias, que hay un pecado que por naturaleza hemos heredado por Adán y Eva, el primer hombre. Ellos tomaron una decisión, y por consiguiente vino la muerte. Por más que quisiera ser recto y justo Adán, no se pudo, y vino un castigo. Este castigo fue por tres. Castigó a Adán, a Eva, a la serpiente, a la tierra. La naturaleza fue castigada a causa del pecado. Y por más que se hagan obras, no funcionan para acercarnos a Jesús. Por eso empezamos todo desde el Edén. Ahí está el árbol. Estos primeros 3 pasos se dieron ahí, pero los siguientes primeros 3 escalones para llegar a la invitación a ser discípula de Jesús, viene a través de las buenas nuevas. El amor de Dios es tan grande que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Su amor es tan grande que Él nos ama, aun conociendo que mañana vamos a seguir pecando. ¿Cuántos les saca de onda o no podemos captar de repente saber que Dios nos ama, aún sabiendo que le vamos a fallar? ¿Cuántos de repente se chocan con eso? Dios, ¿cómo me amas si sabes que todavía te voy a fallar? ¡Qué fuerte! Dios dice, te conozco, ¿no? Y en su amor mandó un sustituto. En la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaba planificando esto. Llevar a Cristo, que su deidad se combinara con la humanidad. Jesús 100% Dios, se hizo 100% hombre, a tal grado que pudiera experimentar esos momentos de soledad. ¿Cuántos han tenido soledad? ¿Sentimientos de soledad? Levante la mano. ¿Sentimientos de desesperación? ¿Sentimientos de orfandad? Que te sientas así huérfano, sin papá y mamá. ¿Sentimientos de tristeza? ¿Sentimientos de abandono? ¿Quién ha sentido traición? ¿Quién ha sentido rechazo? Jesús sintió eso sin dejar de ser Dios. Y entonces Jesús se vuelve el sustituto. Por eso estamos viendo doctrinas en la mañana.
Hoy estamos hablando de la doctrina de la glorificación, que va más para allá, pero ya vimos la doctrina de la sustitución. Jesús vino a sustituirnos. Y después, en esta buena noticia, Él llegó a la cruz. A los 33 años, al morir por nosotros en la cruz, depositó todo castigo que nos correspondía a nosotros. Y lo bueno, y por lo cual nuestra fe se basa, lo que dice 1 Corintios 16, que gracias a Dios que Jesús resucitó, hoy podemos creer en Él, porque si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. Pero Jesús resucitó. Al dejar en la cruz los pecados, resucitar, ahora podemos tener esta gran invitación a caminar. El regalo de Dios para ti y para mí, estas son las buenas nuevas. Anteriormente se hablaban como las 5 leyes espirituales, ¿se acuerdan? Y nos hacían recordar Romanos 6:23, Romanos 8:23, Romanos 3:23, cuando hablaba de la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, más cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Y ya te decía, pues sí, el Evangelio es Juan 3:16. Entender esto es importante. Ahorita solo lo menciono porque quiero que tú lo puedas entender. Porque a veces, ¿a cuántos les ha pasado? No evangelizamos porque a veces no entendemos el Evangelio. ¿Te ha pasado alguna vez? Siendo honestos. Así de, sí quiero compartir, pero como que ya se me olvidó o no lo entiendo bien. ¿Te ha pasado alguna vez? Por eso lo necesitamos como recordar y reforzar. Por lo menos aquí en la iglesia lo vamos a estar haciendo 2 veces por año. ¿Qué es el Evangelio? Que no se nos olvide nuestra base y hacia dónde Jesús nos ha pedido que nos movamos. Porque si no, con el paso del tiempo hasta podemos estar diluyendo el mensaje. Dios te ama y Él te perdona y adelante. Se nos olvida que la gente tiene que arrepentirse. Por eso tenemos muchos creyentes en la iglesia, o cristianos voy a poner, que quieren creer en Dios, que aman a Dios, pero jamás se han arrepentido de sus pecados. Y entonces cuando viene una crisis, se pueden alejar de Dios porque nunca estuvo su vida arraigada en Jesús. Recordemos que una iglesia que no evangeliza, ¿qué le pasa? Otra vez, una iglesia que no evangeliza, ¿sí? Sí, nos quedamos hechos piedra y somos muy duros para, aún inclusive los nuevos. Mira, levanta las manos, ya que pase tantito tiempo y verá cómo es ser un cristiano maduro, bien duro. No. El mensaje sigue siendo el mismo, ¿se acuerdan? Cristo salva, Cristo transforma y Cristo... Lo vimos el domingo pasado. El mensaje sigue siendo el mismo. Cristo salva, Cristo transforma y Cristo envía. Y de hacer discípulos. ¿Qué ha pasado? Nos quedamos en la iglesia, Cristo salva, sí. Cristo transforma, sí. Nos quedamos en la transformación. Pero cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos, ahí ya no hacemos discípulos. Hacemos reuniones, hacemos actividades, pero no enviamos a nadie. Necesitamos enviar. Eso, y como pastor te voy a decir, duele, oye, te envío y puede que ya no vengas, pero tú estás enviado para dar más cosas. Sigue siendo enviado. A eso nos mandó Jesús, a ser pescadores de hombres, no cuidadores de la pecera. Aprender esto es el Evangelio. ¿Me das la siguiente, por favor? La siguiente. Te voy a decir una realidad. Si bien el estilo de vida de nosotros como creyentes y sobre todo como discípulos de Jesús debe coincidir con lo que es el Evangelio de Dios, nosotros no debemos olvidar lo siguiente, que el Evangelio requiere ser proclamado de forma verbal. Me puse a estudiar y ver a iglesias grandes que hablan del Evangelio y me di cuenta que 3 muy buenos pastores, predicadores, predicaron de una forma que dije, me asombró, porque ellos decían, evangelizas y evangelizar, ¿no? Y fueron diferentes momentos de esos grandes pastores. Y decía, tú compartes a Jesús con tu testimonio. Dije, en eso está bien. Dice, pero ya, eso es suficiente y Dios ya hará la obra. Te quiero decir algo, no es suficiente con eso. Tenemos que hablar verbalmente de las malas noticias y de las buenas noticias. Porque si no,
Solo con el testimonio, sí, la gente tiene que ver a Jesús en nosotros, es una realidad, tu testimonio y mi testimonio, y no tiene que variar en la iglesia, en la casa o en cualquier lado. Nosotros decimos, imítame a mí como yo imito a Cristo. Esa es una realidad, pero tenemos que hablar de las buenas nuevas, y un tema particular es decir, arrepiéntanse y serán salvos. Arrepiéntete. Tú y yo somos pecadores. ¿Y cuántos saben que tenemos que estarnos arrepintiendo de cada pecado que cometemos a diario? Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, se arrepiente, se aparta, hallará misericordia. Ese es un principio de vida que debemos tener, el arrepentimiento. La que sigue, por favor. ¿Tenemos este libro todavía o creo que ya se nos acabó? Jacob Bock, un evangelista en España, sacó un libro que se llama El Poder del Evangelio y habla acerca de que Cristo Jesús, de hecho dice, replíquenlo, muéstrenlo, hablen de ello. Me voy a sacar de nuevo a la pantalla para explicarlo. La base es nuestra fe, pero hay algo que se llama la ley. La ley dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ley dice, no mates, no robes, no mientas, no traiciones, no desees el carro, la mujer, el hijo, la casa de tu prójimo. La ley dice eso. Y porque no pudimos cumplir la ley, viene Jesús, Cristo, que es la madera que está horizontal, y necesita esta base que es el arrepentimiento. Por medio de la muerte de Cristo Jesús tenemos salvación, pero directamente hay un problema que requiere una solución, porque es un problema eterno. La consecuencia de no trabajar ello puede causar, dependiendo de tu respuesta, si crees en Jesús o no crees en Jesús, lo que va a pasar. Los que creen han sido perdonados, los que no creen ya han sido condenados. Esta es una realidad del Evangelio. Hay gente que necesita escuchar las buenas nuevas para ser salvos, pero hay gente que necesita escuchar las buenas nuevas para demostrar que no quiere nada con Dios. ¿Sabías eso? Que hay gente que no va a querer ser salva por Cristo Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Y entonces la cruz de Cristo nos dice, o hay muerte en el infierno o hay un juicio, y esto particularmente es en el cielo. Y nos lleva de ser pecadores por medio del arrepentimiento a ser perdonados, de ser culpables a ser inocentes, de estar muertos a ser seres vivos en Cristo Jesús, de ser esclavos a ser libres, de estar sucios a estar limpios, de ser enemigos de Dios ahora a ser amigos de Dios, de estar bajo la ira de Dios a ser amados por Dios. Ese es el Evangelio. Les digo que nada más es una embarrada porque quiero que lo podamos estudiar posteriormente. Pero es entender, entre más entendamos el Evangelio, más nos podemos afirmar como discípulos. El Evangelio no solamente es decir, Dios te ama y ya. No, Dios me ama porque aún en medio de mi pecado Él decidió amarme y quiere que aprenda a amar así a la gente. Vaya que cuesta. La que sigue, por favor. Para que el evangelismo diario exista, debe ser intencional y en ocasiones incluso debe ser planificado. Evangeliza intencionalmente. Habla de Jesús intencionalmente. Habla de las buenas nuevas intencionalmente. Y ocasionalmente planifícalo. Lo estamos planificando cuando vamos al hospital. Lo planificamos cuando estábamos yendo al reclusorio Barrientos. Y créanme, Dios pone las oportunidades. Yo llegué un día cansado, fue jueves, no, miércoles, jueves. Llegué agotado y me solicitó una vecina poder hablar con su hijo. Dije, estoy cansado, Dios, estoy cansado. Y me recordó, el evangelizar tiene que ser intencional. Te están buscando como psicólogo, esa es la área que tú escogiste y yo te puse a ti. Pero tienes que evangelizar, ser intencional, ¿no? Miércoles, después de la clase de discipulado, terminé, fui, así no tenía ganas, dije, pero tengo que ser intencional, y lo escuché. Si tiene un problema
fuerte, salió del reclusorio, un problema mental, y aún así le dije, voy a orar por ti, no me veas como psicólogo, soy cristiano, veía imágenes, le dijo, veo que crees en Dios, sí, pues vamos a orar, necesitas ser libre. Tiene que ser intencional y también tenemos que planificarlo. Le dije, nos vemos en 15 días, no para hablar de tu padecimiento, para eso yo te mando a que vayas a psiquiatría, quiero volverte a hablar de Dios, ¿no? Planifica dinámicas donde puedas compartir el evangelio. Es más, dinos, Chucho, queremos planificar esto de compartir el evangelio, hacer una fiesta temática, oye, parte de la reunión de la iglesia, quiero invitar a gente no creyente aquí que conozcan de Jesús. ¿Por qué no hacerlo? Oye, necesitamos evangelios para poderlo hacer. Oye, tengo un familiar enfermo. Vamos y compartamos el evangelio. Digo vamos porque a veces nada más mandan a los pastores, ¿puedes ir a orar? No, vamos y hagámoslo. ¿Quieres oportunidades para hablar del evangelio? Dios, danos este año velorios de gente cercana para que hablemos de tu amor en medio de la muerte. Amén. Ay. ¿Quién sabe que mi esposa me está diciendo, no hagas esas oraciones? Pero ¿quién sabe que en los velorios es una muy buena oportunidad de compartir de Jesús? Sí. ¿Cuántos saben que las crisis son buenas para hablar de Jesús? Sí. Dios, permítenos ir a hospitales, no como pacientes. Y si quieres usarnos como pacientes, pero para que el evangelio sea compartido, guíanos, Jesús. Amén. ¿Cuántos saben eso? Que también Dios usa las visitas a hospitales, las crisis. Bueno, hay muchas formas de evangelizar. La que sigue, por favor. La otra. Te voy a decir algo. No se puede garantizar lo siguiente, que cada vez que uno como discípulo de Jesús o como creyente evangeliza a alguien, esa persona va a aceptar a Cristo. ¿Cuántos les ha pasado? Que tú evangelizas, que tú das el mensaje y sabías, no es una garantía el que tú compartas el evangelio y que otros acepten. Por eso mucha gente se ha decepcionado. Seamos honestos, no están saliendo en cámara, yo sí, pero te has decepcionado, has dicho, ¿para qué comparto si pasa lo mismo? ¿A alguien le ha pasado alguna vez por la mente, el corazón? Oh, ¿por qué me quedo así? ¿No? Algo no está al 100. Yo te invito a que mucha gente no va a querer el obsequio, el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Nadie lo va a querer. Hay gente que no lo va a querer. Hay gente que no la va a querer. De hecho, leímos en Apocalipsis. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo Apocalipsis? Que hay mucha gente que aún no se arrepiente y no cambia. Que hay mucha gente que no acepta a Jesús aún después de la gran tribulación. De tus seres queridos, voy a hacer un conteo feo, de tu familia de origen, ¿ya les compartiste de Jesús? Si ya les compartiste de Jesús y se negaron a creer en Jesús, empieza a hacer esta cuenta, o son salvos o es gente que ya no quiere nada con Jesús. Y esa es una realidad. Dios no va a obligar a nadie a que le siga. No te estoy diciendo, Dios es un caballero. No, Él es el Rey de reyes y Señor de señores y puede hacer lo que quiera. Pero hay gente que no va a querer conocer a Jesús, su amor y de su regalo, de su bendición. Y tenemos que prepararnos para eso. Gracias. Si se pueden hacer para aquí tantito, hay una gotera y como sale la lluvia en bendición, se puede caer la cubeta. Y de ese lado no hay. Los demás, ¿qué pasó? Así de, Jesús vino y nos quedamos. Hasta uno se persina. Nada, es la gotera. Das la siguiente, por favor. Checa esto. Esto tiene que ver con la doctrina de la mayordomía. Aquellos que no planificamos el tiempo para practicar el evangelismo de manera obediente, no vamos a encontrar tiempo para ser obedientes al evangelio. Si no planificamos evangelizar de forma obediente, no vamos a obedecer el evangelio. Tenemos que apartar tiempo para evangelizar.
Aparta sal 10 minutos antes. ¿Qué tal si Dios te pone de esas citas divinas de ¿por qué se tarda el camión? ¿No crees que Dios te pone esa persona que te hace la plática? ¿Al taxista? ¿A la persona esperando? ¿La persona que se está quejando ahí de los maestros y tú estás ahí al lado? ¿No crees que Dios usa esas citas divinas? Planifiquemos tiempo para compartir el evangelio, porque si no tenemos tiempo para predicar el evangelio, no vamos a ser obedientes al evangelio. Lo siguiente, el evangelismo se produce cuando un creyente en Cristo Jesús se somete al mandato de la autoridad de Jesús y se disciplina a sí mismo para ser discípulos. Si tú ya has sido evangelizado, es momento de que te disciplines. Tú y yo nos disciplinemos para ser discípulos. Ya escuchamos las buenas nuevas. Ahora, con esta firmeza y esta claridad, seamos conscientes y busquemos disciplinarnos. Disciplinarnos en alguna de las 17 o más disciplinas espirituales. ¿Cómo cuál disciplina espiritual nos podemos disciplinar? Con orar. Orar, escuchó la más fácil. Otra disciplina espiritual con la cual podemos ejercer esta forma de discipulado. Leer las escrituras. Leer las escrituras, van las más fáciles. Voy a ir aumentando, así, con ojos de no me veas. Otra disciplina espiritual. Ayunar. Ayunar, la tercera disciplina espiritual. Vamos bien. Otra disciplina espiritual. No sé, compartir el evangelio es otra disciplina espiritual. Otra disciplina espiritual, lo que estamos haciendo aquí en este momento. Resistirse a la carne. Esa es una disciplina espiritual, resistir a la carne y huir. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? Nos estamos congregando. Alabar a Dios es otra disciplina espiritual. Confrontar es otra forma de tener una disciplina espiritual. Apartarse y tener tiempos en soledad es una disciplina espiritual. Son más de 17 que Jesús practicó y nos las deja en los evangelios para crecer. Tenemos que ser intencionales en la disciplina para ser discípulos. Eso nos va a ayudar. ¿Cuántos saben que quiera uno o no quiera, tiene que leer la Biblia? No tengo ganas. Oye, pero léela, te va a ayudar. La disciplina no es causa de gozo, pero trae buen beneficio. ¿Me das la siguiente, por favor? Para ir concluyendo esta parte, quiero decirte lo siguiente. Discipulado es tener una persona al lado. Jesús tuvo al lado 3 años aproximadamente a 12 personas muy cercanas. Se menciona en la Biblia que tuvo 70, pero 12 muy cercanos con los que comía, platicaba, les enseñaba, por supuesto. Pero ¿sabes que la mayoría de las enseñanzas de Jesús fueron en interrupciones del día a día? La mayoría de los milagros que hizo fueron en las interrupciones. Ocupa las interrupciones de la vida para aprender algo que Jesús quiere. Ocupa las interrupciones de la vida para hacer lo que Jesús quiere. Por lo menos las veces que yo me he topado con esto es saliendo del cine, Dios le pone una palabra a Karen para que hablemos con alguien que está a punto de hacer algo, saliendo de la despensa con mis suegros, vemos que alguien choca y nos detenemos para ayudarle, llegando del trabajo. Son interrupciones. Uno diría, yo tengo mi plan y quiero hacer esto, y Dios dice, soy tu Señor y Salvador, soy el dueño de tu agenda. Entonces esta interrupción viene de mi parte, porque no hay despropósito alguno en lo que hay en nuestra vida, porque todos no sabemos esto. Romanos 8:28, mas a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien, inclusive las interrupciones. Uy, pasó algo. Antes de quejarte, pero ¿por qué me pasa esto? Si me porté bien, ¿qué quieres Dios que haga? Porque si es una interrupción y le ponemos a Dios nuestro día, ¿no crees que en el discipulado que Él tiene para con nosotros quiere aprovechar las interrupciones de la vida? Yo creo que sí. Y entonces ya no lo hago de mala gana, solo así cansado. Dios, dame fuerza. Y aunque sea pesado, dejamos semilla. Voy a concluir con las siguientes aseveraciones, porque la siguiente semana estaremos hablando de lo que es el discipulado. El discipulado no es información, es transformación. El discipulado no solamente son clases que se toman 6 meses de discipulado y 1 año para que entonces seas discípulo o miembro de la iglesia. No.
Por eso estamos discipulando matrimonios, por eso nos acercamos. Sí necesitamos crear una estructura, pero es uno a uno, es conversar, es tener tiempos que se nos salen de las manos, que a veces nos podemos tardar más de una semana en encontrarnos para platicar, pero ese es discipulado, más allá de mera información o clases. El discipulado verdadero se ve en obediencia, no en conocimiento. ¿Eres un discípulo? Obedeces. Si eres una persona que conoce pero no obedece, eres creyente, eres fan, eres teólogo, pero no eres discípulo de Jesús. ¿No? Este es en lugar de wow. ¿No? Si no obedecemos y solo conocemos, estamos fallando. Un discípulo no aprende de Cristo, vive como Cristo quiere. ¿Cuántos saben que muchos querían ser discípulos de Jesús y aprendían de Jesús? Hasta eruditos de las Escrituras, pero no vivían como Jesús. El joven rico es un ejemplo de que quería seguir al maestro. He guardado todos los mandamientos, Rabí. Maestro, hasta Jesús le dijo, no me digas maestro, solo hay uno, es Dios. Dice, he guardado todos los mandamientos, he honrado a mis padres. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, vive como yo. Y se fue triste. Un discípulo no es el que aprende de Jesús. Un discípulo es el que vive como Jesús. Por eso la pregunta es, ¿tú eres discípulo? Entonces vives como Jesús. Si solamente estás aprendiendo de Jesús, tienes buenos libros, buenas prédicas, dices, sí, esa me la sé, pero no estás haciendo discípulos y no vives como Cristo, te tengo una noticia, no eres discípulo. Y Jesús quiere discípulos. Seguiré hablando del discipulado, pero te quiero dejar otra más. Jesús no llamó a admiradores, llamó a seguidores. Y los seguidores aprenden a desapegarse. El que no deja padre y madre, el que no deja títulos, el que no deja reputación, el que no deja cosas por causa mía, no es digno de ser mi discípulo. Hay algo que se llama el costo del discipulado, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, predicación. Cuesta ser discípulo de Jesús. ¿Cuántos saben eso? Cuesta que te dejen de hablar, cuesta tu reputación, cuesta que se enojen porque seas cristiano, cuesta inclusive a tu propia carne y tus deseos someterlos. Eso es el discipulado. Cuesta disciplinarte no solo para aprender de Jesús, sino llegar temprano a tu iglesia. Cuesta romper tu baja batería social y aumentarla, porque Dios, tengo batería baja, pero llénala, tú eres mi fuente de energía y vas con los... Cuesta, el discipulado cuesta. Cuesta verte vulnerable y platicar con otra persona. Cuesta confesar, orar, ayunar, cuesta. El discipulado tiene un costo. Y concluyo con esto. Porque no fuimos salvados solo para sentarnos y congregarnos. Fuimos salvos para ser enviados, para multiplicarnos y hacer discípulos. No es una moda, pero es algo que solo me platicaron, pero no me enseñaron, que un discípulo carga su cruz cada día y sigue a Jesús. Un discípulo hace a otros y los envía para que hagan a otros. Un discípulo se disciplina. Créanme que yo creía que era muy disciplinado y veo que no cuando estoy viendo lo que es el costo del discipulado. Un discípulo aprende a vivir como hijo de Dios y no solo como siervo. Prefiero que en esta iglesia haya más discípulos que siervos, porque un discípulo sirve, pero hay siervos que no son discípulos. Y cuando se les quita la herramienta con la cual sirven, no están sus ojos puestos en Jesús. Un discípulo no se lastima por la iglesia, ama a la iglesia y sabe que son algunas personas en ciertos lugares llamada iglesia que ha habido diferencias y se han lastimado. Un discípulo sigue en medio de que no han salido bien las cosas. Un discípulo da la vida por Jesús. Jesús dio la vida por el mundo. Tú y yo, ¿por quién estamos dando la vida? Padre Celestial, guíanos a aprender más sobre el Evangelio para ser buenos discípulos. Durante estos días, abre nuestra mente y nuestro corazón para entender las buenas nuevas, conociendo las malas noticias,
pero reconociendo las buenas noticias de salvación. Pero Jesús, que esto nos lleve a hacer discípulos, a ser buenos discípulos y a hacer discípulos a otras personas. Guíanos, Jesús. Yo te pido que la iglesia, no solamente aquí el lugar de los hijos, la iglesia de Cristo en todo el mundo, aquí en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, empecemos a formar discípulos, y no solamente hacer congregantes y reuniones. No importa si es 1, 2, 3, 4 reuniones, queremos discípulos, no solo congregantes, Dios. Yo te pido que nos guíes a ser discípulos, que nos guíes a discipular a otros, tener personas al lado, un discípulo al lado, alguien al lado para poder mostrarles lo que tú nos has enseñado. Que sigamos aprendiendo en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.